Buenos días y bienvenidos a la presentación de este informe sobre la economía andaluza que realizamos en formato online. Saludo a don Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, a los socios del Club Cámara y de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Antes de comenzar, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los que siguen estos encuentros. Hoy exponemos el balance del primer trimestre de la economía andaluza 2022, elaborado por el Observatorio con el que colaboramos desde la Fundación Cámara. Hoy, de la mano del Observatorio Económico de Andalucía, vamos a conocer la situación económica de nuestra comunidad y una estimación adelantada en tiempo real para el segundo trimestre del año. Estoy seguro de que este informe ofrecerá datos interesantes sobre la situación económica de Andalucía, que parece que comienza a remontar y que deseamos que continúe por esta senda de crecimiento. Según los últimos datos publicados, Andalucía se ha convertido en la comunidad con mayor número de autónomos del país, al tiempo que se ha reducido el paro, bajando la histórica barrera del 20% y batiendo, además, récord en exportaciones. Estos datos se unen al aumento del turismo y a unas previsiones optimistas en número de viajeros y reservas. Aunque las perspectivas son buenas, debemos de ser prudentes para consolidar la recuperación, porque no podemos olvidar que surgen nuevas incertidumbres, como son los problemas en la cadena de suministro y los precios de la energía, que ya venían afectando de forma negativa al IPC en la última parte de 2021 y al que se le une la invasión rusa de Ucrania, que ha añadido aún más presión a los precios de la energía, pero también a los de las materias primas en general. Además, el brote de COVID en China y las medidas implementadas por las autoridades de aquel país para controlarlo ha llevado al confinamiento de ciudades tan importantes como Shanghái, reduciendo la actividad de puertos marítimos que son claves para el adecuado funcionamiento de la cadena de suministro global. Es por ello que desde la Cámara de Comercio de España se considera imprescindible articular una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo que reduzca la vulnerabilidad de la economía española ante shocks externos. Esta estrategia debería apoyarse en un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas e interlocutores sociales que proporcione credibilidad a las medidas que se implanten. Asimismo, y para favorecer el crecimiento de la productividad, consideramos imprescindible garantizar y agilizar a las empresas el acceso a los fondos europeos disponibles, Next Generation, indispensable para la transformación y modernización de nuestra economía. Y no quiero extenderme más. Cedo la palabra a don Francisco Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, para que nos detalle la situación económica del primer trimestre del año 2022 y nos desvele datos de cómo se presenta la economía andaluza en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y de la Fundación Cámara. Muchas gracias también a los que nos estáis siguiendo y nos seguís algunos regularmente cada trimestre la presentación de este informe. Como venimos haciendo habitualmente, el panorama de la economía andaluza en los 3 primeros meses de este año y posteriormente hablaremos sobre las previsiones. Como es habitual también en estas presentaciones, pueden realizar las preguntas que estimen oportuno. Si quieren, pueden ir incorporándolas ya en el chat para responderlas al final de la exposición. Les advierto que creo que se están produciendo algún problema técnico y puede haber algún corte puntual o parada puntual. La transmisión se arreglan en poco tiempo. Pues bien, entrando en materia, debo de empezar señalando que inicialmente, a principios de año, pues teníamos un panorama muy esperanzador, pues la vacunación en el año 2021 permitió ir reduciendo paulatinamente las restricciones a la actividad económica, lo que justificaba, por tanto, un cierto optimismo. A ello ayudaba además la normalización de la
casi todas las actividades, muy singularmente la actividad turística, que permitiría, por tanto, que a lo largo de la primavera y el verano pues tuviésemos resuelta la brecha de actividad que aún no se había recuperado en relación con el año 2019. Sin embargo, en el año 2022 han ido llegando y acumulándose una serie de nuevas incertidumbres que tenemos que contemplar en el panorama del conjunto del año y que tenemos que contemplar ya en el trimestre que analizamos, ¿no? Entre esas incertidumbres, la primera, es la sexta ola de la pandemia, una ola de la pandemia que vivimos ya en la Navidad del año 21 y que se prolongó durante las primeras semanas del año 2022 y que obligó a mantener medidas restrictivas a la actividad, restando crecimiento tanto en la fiesta de Navidad, como en las primeras semanas. En segundo lugar, la tendencia alcista de los precios que venía produciéndose sobre todo desde en el segundo semestre 21, se intensificó en muchos casos, lo que hacía que se retrasase esa moderación de la inflación, una moderación de la inflación que se pensaba que como mucho se aplazaría hasta la segunda mitad, pero que a partir del mes de mayo al mes de junio, pues teníamos una clara moderación de los precios. Antes de que los efectos económicos del conflicto de Ucrania se dejasen sentir con toda su magnitud, ya la inflación en tasa interanual y la inflación subyacente se encontraba en el 3%. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Lo peor, claro está, fue la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, que se sumó a los factores que ya por entonces comenzaban a ejercer como limitantes del crecimiento. El factor más relevante e inmediato que tiene esa invasión es el aumento de los precios energéticos, el gas y el crudo y su derivada en el precio de la electricidad y el combustible. También han aparecido el aumento de los precios de ciertos alimentos básicos, de cereales y algunas grasas, en particular el aceite de girasol. Como consecuencia de todo ello, los precios escalan desde el inicio del año, muy singularmente desde final de febrero, y nos encontramos que en marzo en España alcanza la inflación, mejor, en Andalucía la inflación alcanza el 9,9%, una décima más que en España, que es 0,8%. Este aumento de la inflación incidió en las economías de las familias, reduciendo el consumo y moderando el crecimiento económico. Además, otros factores también coincidieron en el tiempo. La huelga de transporte por carretera en el mes de marzo provocó la falta de suministro en múltiples cadenas productivas y la escasez de bienes básicos, en algunos casos en los supermercados y en algunos comercios, lo que pudieron también restar varias décimas al crecimiento e impulsar no pocos productos. En sentido positivo, en este trimestre hay que señalar que tanto la inversión como la recuperación de ciertas actividades limitadas por la pandemia pudieron compensar en parte la evolución negativa del consumo de los hogares. En particular, el aumento del consumo de los no residentes gracias a la recuperación del turismo. La siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, en el primer trimestre del año 2022 debe dibujarse como un trimestre complejo, un trimestre que finalmente pudo salvarse, pero con una exigua tasa de crecimiento intertrimestral que el Observatorio Económico de Andalucía la estima en su indicador sintético de actividad en un 0,2%, una décima menos que la estimación de crecimiento del PIB que realiza el Instituto Nacional de Estadística en su contabilidad trimestral. Siguiente diapositiva, por favor. Con esta tasa, el crecimiento interanual estimado por el Observatorio Económico de Andalucía para el primer trimestre del año sería del 2,5%,
un crecimiento que es, en este caso, en términos de crecimiento interanual, una décima superior al estimado por la contabilidad trimestral de España para el conjunto del país. Con esto pasamos a examinar, dentro de lo que ha ocurrido en el primer trimestre de 2022, vamos a ver la economía, en primer lugar, el mercado de trabajo, y posteriormente vamos a ver algunos aspectos explicativos del comportamiento de la demanda y, por otro lado, de la oferta. En cuanto a la demanda, según la encuesta de la población activa, durante el primer trimestre de 2022, la ocupación disminuyó entre... Esta reducción se debió en buena parte al efecto estacional, singularmente a la finalización de los contratos de Navidad, pues en términos interanuales la ocupación siguió aumentando en relación con el primer trimestre de 2021. La reducción de ocupados se concentró en la actividad comercial por el final de la campaña de Navidad y en la industria. Por favor, la siguiente diapositiva. A pesar de este comportamiento relativamente en la ocupación, el número de desempleados en Andalucía disminuyó durante el primer trimestre en 45.900 personas, lo que se explica también por la reducción de las personas activas, es decir, aumenta de la inactividad, lo que siempre es un motivo de preocupación. En cualquier caso, la tasa de desempleo quedó en un 19,4% de la población activa, lo que significan 8 décimas menos que en el cuarto trimestre del pasado año, casi 6 puntos superior en la tasa de desempleo a la media nacional. La afiliación a la seguridad social, la otra forma de abordar el comportamiento del mercado de trabajo, nos pone de manifiesto un aumento de la afiliación del 4,2% en comparación con el primer trimestre de 2021. Sin embargo, estas cifras no son tan positivas si las comparamos con el cuarto trimestre del año 2020, ya que el saldo en este caso es una afiliación de 5.500 personas. Aunque esta evolución puede estar condicionada, como ya se ha señalado anteriormente, por el efecto estacional. Más si cabe comprobar que son la afiliación en la agricultura y en el comercio las actividades que más se resienten en términos de afiliación. Finalmente, y en coherencia con todo lo anterior, los datos de paro registrado para el trimestre del año combinan un buen comportamiento en términos interanuales con uno no tan positivo en términos intertrimestrales, lo que convalidaría la hipótesis de la moderación de la actividad y, más concretamente, el contagio del menor consumo de los hogares sobre el mercado de trabajo. Y con esto pasamos a ver por el aumento de la economía andaluza en este primer trimestre. La siguiente diapositiva, por favor. La subida de los precios de los productos energéticos, unido al impacto de la huelga de transporte, pudo tener sobre el consumo privado. Ese impacto explica parte del comportamiento negativo de este relevante componente de la demanda privada. Perdón, demanda agregada. El consumo privado me estoy refiriendo. Dicho comportamiento, a su vez, explicaría el recorte en la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto andaluz en este primer trimestre. El freno al consumo familiar se refleja en la fuerte contracción que en el mes de febrero tenemos en el índice de comercio al por menor, último dato disponible, el mes de febrero, y también en las matriculaciones de turismo, que se vieron además afectadas por la crisis de suministro aún presente y agravadas por las huelgas de transporte. Siguiente diapositiva. Como se ha referido anteriormente, el aumento de la inflación ha sido histórico y ha significado una caída inmediata en la capacidad adquisitiva de la familia. En marzo, la tasa de inflación en Andalucía se elevó, como ya he dicho, un 9,9%. Esta inflación, explicada en buena parte por la evolución de los precios energéticos y de ciertos alimentos, sin embargo, también va adquiriendo protagonismo
los precios de otros bienes y de otros servicios por el aumento de los costes de producción. En todo caso, la evolución negativa del consumo de los hogares pudo ser en buena parte compensada por la evolución del consumo de los no residentes. Siguiente diapositiva. Así, en esta diapositiva pueden ver con datos de marzo que el número de viajeros y el número de pernoctaciones turísticas aumentaron a ritmo muy elevado. En términos interanuales, un 144 y un 165% en relación con el primer trimestre de 2021. Crecimientos extraordinarios. En un tiempo, recuerden, el primer trimestre de 2021 de elevados contagios. Y por eso se explican estas altas tasas de crecimiento, podrán observar que son unos crecimientos ligeramente superiores a los que se tiene para el conjunto de España. La siguiente diapositiva hace referencia a algunos indicadores del consumo público en este primer trimestre de 2022, donde se puede poner de manifiesto que ha estado más o menos estabilizado, ¿no?, dejando de aportar al crecimiento como lo hizo durante los años anteriores. Esto es al menos lo que se deriva de la encuesta de población activa, mientras que en el primer trimestre de 2022 los asalariados en actividades privadas aumentaban a una tasa interanual del 7,7%, los asalariados públicos lo hacían al 2,7% solamente. Y en cuanto a la inversión, siguiente diapositiva, los indicadores disponibles muestran un buen comportamiento. Así, tanto los flujos de inversión extranjera como el índice de producción industrial de los bienes de equipo experimentaron tasas de crecimiento positivos en términos interanuales y bastante superiores a la media nacional. Junto a ello, los datos de hipotecas de fincas urbanas seguían mostrando durante el inicio del año un ritmo positivo de crecimiento y, por su parte, la construcción recuperó el dinamismo perdido durante los últimos meses de 2021, con un importante aumento en el número de viviendas iniciadas. Siguiente diapositiva. Y con esto pasamos al último componente analizado de la demanda, que es la demanda externa, que pudo aportar negativamente al crecimiento en el primer trimestre de 2021. Pues hasta el mes de febrero, que son los datos disponibles, vemos que crecieron de forma extraordinaria las exportaciones, un 30%, pero aún más lo hicieron las importaciones, que aumentaron un 65,1%. Esta elevada diferencia vendría explicada por el fuerte aumento de los precios energéticos, muy relevante en la rúbrica de importaciones andaluzas, dada la posición de sendas refinerías en nuestro territorio y que habrían elevado en términos anuales un 127% el valor de las importaciones de crudos. Y con esto pasamos al análisis por el lado de la oferta. Los servicios continuaron recuperando en el primer trimestre de 2022 el nivel de actividad previo a la pandemia. Todos los indicadores se comportaron positivamente, destacando el dinamismo de la hostelería y las actividades de información y comunicación. Con peor comportamiento destaca la evolución negativa de los servicios de hogar y con un crecimiento prácticamente nulo los servicios públicos. La industria, la siguiente diapositiva, por favor. La industria ha tenido un comportamiento positivo en los dos primeros trimestres del año, pareciendo haber superado los problemas de suministro que se padecieron durante el segundo semestre de 2021. Destaca el importante avance de la producción industrial de bienes de duradero y bienes de equipo, así como de la actividad de suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Además, y en términos de empleo, por primera vez desde el inicio de la pandemia, la industria andaluza logró recuperar la ocupación en todas sus actividades. Esta tendencia positiva se vio corroborada por la evolución de la cifra de negocios de la industria, que en febrero crecía un 27% interanual. Sin embargo,
Los desequilibrios en el sector parecen intensificarse en este inicio del año, con un aumento de los precios industriales en marzo del 65,8%, superiores a los de un año antes, siendo el principal factor el aumento de los precios de la energía en un 173%. Siguiente diapositiva, por favor. En este recorrido por la oferta de los distintos sectores, finalmente vimos al sector de la construcción, donde tanto los datos de afiliación como los de ocupación muestran una evolución favorable en el primer trimestre. Buena parte de esta evolución positiva pudo venir explicada por la reactivación de la edificación, como muestran los datos de viviendas iniciadas. Acompañan a estos datos los de compraventas de vivienda, así como los de hipotecas. No obstante, hay que tener presente que el sector no es a los shocks antes descritos y que no es descartable que ya en este primer trimestre haya podido iniciar un cierto ajuste por el aumento de los precios de las materias primas. Y con esto pasamos a referirnos a las previsiones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya señalaba anteriormente que a finales de 2021 todas las previsiones macroeconómicas mostraban un cierto optimismo gracias a la fortaleza de la recuperación de las economías más importantes del mundo. A pesar de ello, los riesgos no dejaban de ser relevantes, pues la recuperación de 2021 fue incorporando también desequilibrios que amenazaban con erosionar el crecimiento. Así, las cadenas de suministros globales eran incapaces de mantener el ritmo de una demanda que se recuperaba de una forma intensísima, lo que impulsó la inflación a niveles no conocidos en décadas. Dicha inflación, aunque se estimaba inicialmente como temporal, amenazaba con debilitar el crecimiento económico, particularmente si éste daba lugar a efectos de segunda ronda con subida de los costes laborales. Este riesgo mayor en los Estados Unidos, con un mercado de trabajo más tensionado que en Europa, y unido a una más que probable aceleración en la retirada de los estímulos monetarios, elevó las expectativas de aumentos de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Así, en los meses iniciales de 2022, el deterioro de las expectativas económicas se hizo más evidente. En concreto, tanto la confianza de los empresarios como de los consumidores se han ido reduciendo en los últimos meses. Siguiente diapositiva, por favor. Además de la reducción de la confianza de los consumidores, un comportamiento semejante lo han tenido los indicadores de compra de grandes empresas, los famosos PMI, que llevan reduciendo su valor desde el pasado verano, como podrán observar en la diapositiva que tienen adjunta y que se ha intensificado también en los últimos años. Como contrapuntos a estos riesgos y en clave europea, se puede señalar que en 2021, si bien los impulsos fiscales contra la pandemia se han ido reduciendo por la recuperación económica, el despliegue definitivo de los fondos Next Generation puede ayudar a recuperar 2022. Seguramente adquirirán ya una velocidad de crucero tanto en Europa como en España y particularmente en Andalucía. Esperemos. Pero, en cualquier caso, como ya reiteramos, el 24 de febrero la invasión rusa de Ucrania sacudió los mercados y con ello las previsiones económicas para 2022. Un conflicto armado en Europa que afecta a su economía y a la del conjunto del mundo por varios canales. En primer lugar, y muy fundamentalmente, como se ha venido reiterando, vía precios. Vía precios por su repercusión en los mercados de materia prima, siendo tanto Rusia como Ucrania claves para el mercado del gas. Nada más conocerse la invasión, su precio escaló desde 73 hasta 228 euros por megavatio en solo 10 días.
Igualmente ocurrió, aunque con algo de menor intensidad, con el precio del crudo y con el de las materias primas y alimentos para los que Ucrania es un exportador principal, cereales y aceite de girasol. El efecto más inmediato del conflicto fue el de impulsar una renovada inflación para la que las predicciones habían asegurado una moderación a mediados de este año. Este repunte de la inflación ha impactado de lleno en las economías europeas, así como en la economía española y andaluza, a pesar de la menor exposición de la economía nacional y regional que la europea, ¿no? Este nuevo componente de la inflación va a perdurar. Va a perdurar máxime si la guerra se alarga y se intensifican las medidas de la Comisión para limitar las importaciones y si se producen cortes de suministro por parte de Rusia. Adicionalmente, en las perspectivas de futuro, el recalentamiento de la economía americana está obligando ya a la retirada de facilidades de financiación y aumento de los tipos de interés. Y el Banco Central Europeo también anuncia limitar las facilidades financieras y a unas subidas escalonadas de los tipos de interés a lo largo del año, lo que frenará el crecimiento y podrá provocar asimismo impactos desiguales en la prima de riesgo. A todo ello hay que sumar el resurgimiento en las asimetrías globales de la lucha contra la pandemia, evento superado y cuyas consecuencias económicas están lejos de estar cerradas. Mientras que en Europa la normalización frente al COVID está muy avanzada, la política anti-COVID de China amenaza al crecimiento global. Las medidas radicales de contención del virus en este país, con confinamientos masivos, volverán a golpear las cadenas globales de suministro probablemente en los próximos meses, por las características estratégicas que tienen en el suministro de múltiples componentes, productos intermedios y de otra naturaleza por parte de China y la afección a ciudades importantes como el caso de Shanghái. Y todo ello incidirá o está incidiendo en las previsiones de crecimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Es por ello por lo que las proyecciones de crecimiento realizadas por instituciones internacionales para el año 2022 se están revisando a la baja. Y no pasa ninguna semana en la que algún organismo produzca nuevas previsiones que revisa siempre a la baja las previsiones anteriores. Ahí tenéis en la diapositiva algunas de ellas, como para el ámbito mundial, la del Fondo Monetario Internacional, que reduce la previsión de principio de año del 3,6 al 4,4, o el de la OCDE, que la reduce mucho más intensamente, desde un 4,5 a un 3,1%. En el caso de Europa, tanto el Banco Central Europeo como la Comisión Europea la han reducido en esta última hace un año. El Banco Central Europeo la ha reducido a un 3,7 y de forma más intensa, posiblemente porque es la revisión más reciente en el tiempo, la Comisión Europea, que pasa de un 4,3 a un 2,7%. En el caso de España, varios organismos han revisado las previsiones en las últimas semanas, la Comisión Europea entre ellos, que las revisaba a un 4%, desde el 5,5% que tenía con anterioridad. Y también el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos han reducido sus previsiones respectivas para 2022 al 4,5% y al 4,3% el Gobierno de España. Cifras que recortan pues casi 3 puntos a las estimadas en el otoño de 2021. También se han revisado las previsiones de aumento de los precios. Así, ya el Banco de España prevé una inflación media para el conjunto del año del 7,5%, aunque espera que se vaya moderando a lo largo
del segundo semestre, y algo más reducida es la previsión de inflación del Gobierno de España, que estima una inflación media del 6,2% para el conjunto del año. Pero todo ello, claro está, dependerá de cómo puedan ser los efectos de segunda ronda. Y bien, con esto pasamos ya a ir terminando y a hablar de las previsiones económicas para Andalucía. Estas previsiones, como no pueden ser de otra manera, estarán condicionadas por el contexto externo al que me he estado refiriendo, del mundo en general, de Europa y de España. Y si están condicionadas por este contexto externo, pues lógicamente tenderán a reducirse. Pero además del contexto externo, obviamente también afectan nuestras especificidades productivas, las características productivas. Veamos qué es lo que estimamos que puede ocurrir desde la perspectiva de la demanda y desde la perspectiva de la oferta. Por el lado de la demanda, lo que creemos es que van a profundizarse algunas de las dinámicas que se estaban produciendo en el anterior informe. En primer lugar, y aunque es bastante probable que la inflación se modere, creemos que sus consecuencias sobre la renta real de la familia y en consecuencia sobre el consumo no han hecho más que empezar, y consecuentemente que es previsible que su influencia sea negativa y que aporte a que el consumo crezca o se modere de forma sustantiva y que incluso pueda ser negativo su evolución en algún trimestre. Algo semejante posible que también afecte estos crecimientos que afecten también a la inflación. Dicho efecto no será canalizado directamente por las menores compras, sino también por una más que probable reducción en el crecimiento del empleo. Por el contrario, creemos que tanto el consumo de los no residentes como la inversión pública podrían ser un cierto sostén a la evolución de la economía andaluza durante 2002. En el primer caso, por la más que probable normalización de la actividad turística durante este ejercicio, lo que reduciría la brecha aún existente con los niveles de precios previos a la pandemia y lo que se traduciría en puntos adicionales para el crecimiento del PIB. Y por otro lado, porque los datos ya nos indican una clara aceleración en la ejecución de los fondos Next Generation. Desde el lado de la oferta, la incertidumbre se extiende a la mayor parte de los sectores, aunque es más intensa en los servicios y en la industria, que están más vinculados a las dinámicas económicas internacionales. En el sector servicio, el comercio, la distribución y los transportes percibirán de forma las tensiones inflacionistas internacionales, mientras que la industria se encontrará condicionada sobre todo por las posibles distorsiones adicionales que puedan ocurrir en las cadenas de suministro y que pueden intensificarse, como hemos señalado, por la dinámica sanitaria y productiva de China. Finalmente, y en cuanto a la construcción, su evolución positiva, aún a inicios del año, puede verse algo debilitada por la caída de la confianza de los consumidores y empresas, así como por el encarecimiento de los inputs y por el endurecimiento posible de las condiciones financieras. Para contrarrestar este más que probable efecto, puede ser muy relevante, especialmente para el sector, el comportamiento del gobierno central y el regional en la gestión de los fondos europeos, ¿no? Para este sector puede ser particularmente importante. Pues bien, teniendo en consideración todas las tendencias referidas, tanto de la economía internacional como europea, como española, como andaluza, y teniendo en cuenta las características, claro está, del sistema productivo andaluz, el panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía prevé un crecimiento para el conjunto del año del 4% del Producto Interior Bruto para Andalucía. Y esta es nuestra previsión y con esto concluyo esta exposición y estoy a su disposición
por los comentarios o preguntas que estimen oportunos. Muy bien, en primer lugar, la primera pregunta: ¿cuál cree que puede ser la evolución de los precios y los efectos de segunda ronda de crecimiento de la economía andaluza? Bueno, pues en un principio lo que podríamos es pensar que tener en cuenta el último dato. Nosotros estamos aquí hablando de lo que ha ocurrido en el primer trimestre, es decir, hasta el mes de marzo, pero la inflación del mes de abril se ha reducido ligeramente, como hemos comentado, y esto nos podría dar un cierto optimismo en cuanto a la moderación de la inflación. Pero, bueno, eso es lo que esperamos que se modere algo la inflación, pero tenemos que tener en consideración que junto con el dato de moderación de la inflación en el mes de abril, del total de la inflación, tenemos que aumenta la inflación subyacente, es decir, la inflación descontado el precio de la energía y el precio de los alimentos, y aumenta la inflación subyacente, lo que nos pone de manifiesto una traslación a otras actividades y a otros sectores. Es decir, se empieza a poner en funcionamiento, por tanto, se ha puesto en funcionamiento una segunda ronda de subida de precios, no ya una traslación inmediata. El riesgo que se tiene es que este shock externo, porque esto es algo que sufre la economía andaluza y la economía española en general, que somos muy dependientes de los combustibles, pues que este shock externo si se traslada a la economía en aumento de precios, pero si esto se convierte a su vez en el aumento de otros precios, la inflación se mueve y los productores fijan sus precios, aquellos que pueden, según la inflación esperada. Si se incorpora una dinámica de aumentos salariales igualando a la de los precios, tendríamos una dinámica de inflación enlazada, una espiral inflacionista que nos puede llevar a lo que nos ocurrió en tiempos ya muy lejanos, con efectos tremendamente distorsionadores en la actividad económica. Por eso, muchos sectores, muchos analistas económicos en particular, pues llaman a la moderación y llaman a la necesidad de un pacto de rentas, o bien negociado o bien implícito, ¿no? Para que este impacto externo que estamos sufriendo, pues lo traslademos moderadamente al aumento de los precios y de los salarios. Así que esperemos que tengamos una contención de precio y me permito recomendar que, al menos como consumidores, seamos vigilantes en el control de los precios y de la competencia, comprando allí donde los oferentes son más moderados en sus precios. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. ¿Cree que la recuperación de la economía andaluza se retrasará más allá del 2023? Bueno, esperemos que no, ¿eh? Es difícil que la recuperación de la economía se pueda producir en este año, completar en este año 2022. Es decir, es relativamente improbable que antes de final de año hayamos recuperado el nivel de PIB del año 2019. Pero a lo largo de 2023 sí es previsible, ¿eh? Hay que tener en consideración que, si bien el mensaje que se puede derivar en una etapa de desaceleración, pero una desaceleración de la recuperación,
No he hablado de que vayamos a entrar en una recesión y que vayamos a entrar en una contracción. Todas las cosas pueden ocurrir, hay variables múltiples y el escenario de incertidumbre es enorme, ¿no? Pero yo creo que no podemos hablar, desde luego, de unas perspectivas de recesión, sino una desaceleración del crecimiento, lo que puede impedir que recuperamos ese nivel de PIB de 2019 a lo largo de 2022, pero sí creo que lo recuperaremos en 2023. Tener en consideración que el final de la guerra de Ucrania, por ejemplo, implicaría la normalización de muchas cosas. De muchos, puede traer consigo la normalización de muchos precios, que hoy día es el factor que fundamentalmente está alterando la normalización de la economía. Tener en consideración que la pandemia, aunque sigue entre nosotros, pero su virulencia se ha minorado de manera muy notable. Y lo mismo que ocurre en España y en Andalucía, está ocurriendo en Europa y en gran parte del mundo desarrollado, aunque hay conatos y hay situaciones todavía graves de coronavirus en otras partes del planeta, ¿no? Pero que si se empiezan a reducir estas incertidumbres, lo normal es que la dinámica de recuperación se vaya produciendo y, por tanto, en 2023 pueda recuperar la economía andaluza en el nivel del año 2019. Me pregunta que las exportaciones siguen fijando máximo, pero la balanza comercial de Andalucía ha pasado de ser negativa. ¿Prevé que sea un efecto temporal por la escalada de precios energéticos o se puede prolongar? Bueno, lo primero que quiero decir es que el concepto de balanza comercial con los datos que disponemos no es del todo riguroso. Nosotros estamos comparando las exportaciones con las importaciones, pero nosotros lo que medimos ahí son las exportaciones al resto del mundo y medimos las importaciones del resto del mundo. Pero nosotros exportamos al resto del mundo y no importamos solo del resto del mundo, sino que exportamos e importamos más del resto de España que del resto del mundo. De tal manera que la balanza comercial de Andalucía es la que haremos con el resto de todo el mundo, incluido Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña o la Comunidad Murciana, ¿verdad? Por tanto, utilizar el concepto de balanza comercial no es muy riguroso utilizarlo. Además, el peso en exportaciones o importaciones de lo que comerciamos con el resto de España no es homogéneo, porque hay muchas exportaciones que provienen originariamente del resto del mundo, pero que la recibimos en España a través de un distribuidor nacional. Nosotros, por ejemplo, compramos una maquinaria, compramos un automóvil en Andalucía, en cualquier distribuidor, pero esa importación está anotada probablemente a un distribuidor nacional que se encuentra en Madrid, no en Andalucía. Por tanto, perdonadme esta consideración, pero sé que creo que es necesario hacerla porque creo que es algo que se utiliza no con mucha precisión en el ámbito de los medios de comunicación y probablemente porque desde el ámbito del gobierno pues también inducen a estas imprecisiones. Pero yendo ya a lo que se pregunta, por tanto, bueno, lo que se pregunta en parte está respondido. No se puede responder con precisión porque no podemos decir que ahora hayamos tenido un superávit comercial y ahora por el hecho de que aumentan los precios de los combustibles tenemos un déficit. Es posible que antes también tuviésemos un déficit comercial en el conjunto de nuestras relaciones comerciales con el resto del mundo, incluyendo entre ellas el resto de las comunidades autónomas. No podemos. Pero evidentemente, lo que es evidente es que nuestras importaciones evidentemente han aumentado de forma muy, muy elevada, muy significativa, porque ha crecido el precio del crudo. ¿Cree que la economía andaluza, la siguiente pregunta, en el largo plazo ha entrado en una fase durante los 3 últimos años? Pues no sé, eso, ninguna fase, una tercera fase, o no sé
muy bien a qué significa en otra fase. Bueno, estamos en un tiempo, no sé de fase, pero estamos en un tiempo evidentemente convulso, estamos en un tiempo nada normal. La contracción que hemos sufrido en el año 2020 ha sido una contracción extraordinaria. Si a ello sumamos los acontecimientos derivados de la guerra de Ucrania, son acontecimientos absolutamente extraordinarios. Yo creo que estamos, desde luego, siempre estamos en momentos de cambio, pero ahora mismo los momentos de cambios vienen inducidos por fenómenos externos, por shocks externos de tal envergadura como el de la pandemia, que ha llevado a la recesión más grande que tenemos desde la guerra civil o desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora bien, si lo que hay implícito en esta pregunta es que el cambio político, porque ha habido un nuevo gobierno en los 3 últimos años, yo creo, hombre, que una fase distinta, no hay cambios sustantivos en el modelo de producción, no hay cambios sustantivos en las actividades económicas, más allá de los que han sido inducidos por estos shocks externos. La siguiente pregunta es: ¿la política contra la inflación del gobierno central es correcta? Pues bueno, es complejo decirlo. Es que es más larga la pregunta, creo, pero bueno, creo que básicamente sí es correcta. Es difícil pronunciarse, porque en sentido muy preciso, la bonificación del consumo de los combustibles no es una medida muy rigurosa. No es una medida muy rigurosa porque esto lo que hace tiene efectos de inmediatos de carácter generalizado. Esto afecta a los transportistas, afecta a las familias ricas, a las pobres, afecta a la movilidad por necesidades laborales o por puras vacaciones u ocio. Consecuentemente, los efectos redistributivos que genera la reducción del precio de los combustibles no es precisamente el óptimo. Adicionalmente, la bonificación del precio de los combustibles lo que hace es falsear la competencia y, consecuentemente, limita que los consumidores nos ajustemos al mercado. Lo razonable y lo racional es que disminuyamos el consumo de carburantes porque aumenta su precio. Si artificialmente esto lo opacamos, ya sé que no es en su totalidad, pues no estaremos a favorecer ese ajuste que por otra parte es deseable. Adicionalmente, yo creo que esta es una medida que tiene también un componente político, porque ante el nivel de insatisfacción que genera una situación como la que vivimos, pues el gobierno quiere dar alguna respuesta y esta es una respuesta que afecta de forma generalizada. Pero nosotros no tenemos los precios de los combustibles más caros del mundo, ni siquiera de Europa. Es llamativo que Portugal sea más caro y que Portugal, un país con niveles de renta más bajos, pues los que encuentran en la frontera, los automovilistas vienen a repostar a las gasolineras españolas, ¿no? Cosa que no parece muy razonable. Por tanto, yo creo que esa medida, desde luego, no es muy razonable, pero bueno, cuando menos ha venido un poco a calmar algo de los ánimos, probablemente de las insatisfacciones colectivas, y por otra parte, bueno, pues también habrá favorecido que se frene algo menos el consumo y, consecuentemente, la dinámica económica desde esa perspectiva. Pero no creo que sea gratuita. Yo el balance más bien no habría adoptado esa medida, o en todo caso habría adoptado medidas puntuales a colectivos que tienen esa necesidad, fundamentalmente los transportistas por carretera. Aunque lo óptimo es abordar medidas de carácter estructural, que funcionen bien los mercados, en particular el mercado del transporte por carretera. Quiero decir que se ajusten los precios a las condiciones, que se puedan ajustar con facilidad. Eso es el buen funcionamiento de los mercados. Y eso obviaría que tuviese que intervenirse en la intervención en los precios, ¿no?
La siguiente pregunta es, ¿cómo cree que va a mover los tipos del Banco Central Europeo en el año 2022 y 2023? ¿A qué sectores de la economía andaluza afectará más? Bueno, lo previsible es que si sigue manteniéndose la inflación alta, pues vaya aumento de los tipos de interés y que esos tipos, además de retirada de facilidades para la financiación, y lo que puede provocar aumento de los tipos de interés, más también puede provocar un cierto aumento en la prima de riesgo, que finalmente también se traduce en aumento de los tipos de interés en el mercado nacional. Todo ello, si encarece lógicamente la financiación, pues va a afectar pues, a todos los que necesiten acudir a la financiación. No obstante, creo que las subidas de tipo de más imprescindibles y que no serán muy elevadas de aquí a final de año. Igual aumentan muchos puntos el tipo de interés o más o menos a este nivel. En cualquier caso, los efectos no pueden ser otros, en general, que moderar la demanda, moderar la inversión y, consecuentemente, afectar ligeramente a la reducción, a que el Producto Interior Bruto crezca con menor intensidad, ¿no? A una reducción de nuestra dinámica de crecimiento. El cuánto, evidentemente, no se puede saber hasta que esas medidas no se adopten y estarán relacionadas de una intensidad pues, semejante, que, insisto, no creo que sea con una elevada intensidad. También a nuestras primas de riesgo puede afectarnos y posiblemente aquí nos acordaremos que se deberían de haber tomado medidas de consolidación fiscal en el crecimiento antes de la pandemia, pues era más notable y que ya sería muy conveniente de haberla adoptado también una dinámica de consolidación fiscal a lo largo del año 2021. ¿Podríamos confirmar que la economía andaluza se está consolidando de forma robusta como motor de crecimiento respecto al resto de la geografía española? Bueno, yo creo que eso es esto es una forma de expresarse para las redes sociales, que la verdad no lo entiendo muy bien. Eso de que seamos un motor de crecimiento de la economía española no lo entiendo muy bien. Evidentemente, si crece algo la economía murciana porque compramos en Murcia, y a la de Castilla y León porque también compramos. Pero igual que la de Castilla y León, si crece más, ayudará a crecer la economía andaluza si nos compran a nosotros, ¿no? Pero si detrás de esto está la idea de que la economía andaluza es un motor, es la máquina que tira del crecimiento de España, ese sí me parece que está completamente fuera de lugar. Bien, pues parece que ya no hay más observaciones o comentarios, así que os agradezco a todos los que seguís esta presentación, que hayáis estado hasta el final. En cualquier caso, si os habéis perdido algo de esta presentación, lo podéis encontrar en el canal de YouTube. Hecho hasta ahora mismo. Y muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima, que esperamos que sea dentro de 3 meses aproximadamente. Saludos.